Cada encuentro con una persona nueva es una oportunidad para descubrir un universo único. Las relaciones sociales tienen ese toque mágico y enigmático que nos mantiene intrigados, ya que nunca sabemos qué tan profunda o intensa puede ser nuestra conexión con alguien. A veces, incluso los opuestos se atraen y dos individuos aparentemente antagónicos en su forma de pensar y vivir terminan enamorándose apasionadamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos vuelve irresistibles para alguien más? Algunos dirán que es el aspecto físico, otros considerarán una buena conversación. Cuando se trata de atraer a alguien, cada uno elige las armas que mejor le funcionan. Sin embargo, hay un elemento común que puede marcar la diferencia en casi todos los casos: la paciencia y la construcción gradual de una relación. Seguramente te habrá sucedido alguna vez en la vida. Las personas que se dejan conquistar con facilidad no nos atraen tanto como aquellas que se hacen un poco de rogar. Un estudio reciente publicado en el Journal of Social and Personal Relationships respalda esta idea, revelando que cuando existe cierto grado de incertidumbre sobre si el interés es mutuo, aumenta el valor que le asignamos a esa pareja potencial. En consecuencia, nuestro deseo por esa persona crece y nos esforzamos más por conquistarla. Podríamos resumirlo con el refrán: el que algo quiere, algo le cuesta. Para demostrar esta teoría, un equipo de investigadores utilizó 3 estrategias diferentes y obtuvo resultados reveladores. En primer lugar, analizaron perfiles de citas en línea para determinar si las personas sentían mayor atracción hacia aquellos que se mostraban selectivos y no tan fácilmente disponibles. Descubrieron que estas personas despertaban más interés con frecuencia. En las otras 2 pruebas, los investigadores codificaron diferentes conversaciones para evaluar si existía un esfuerzo evidente por parte de los sujetos para sentirse deseados por la otra persona. Encontraron que cuando había puntos de vista divergentes en ciertos temas, pero también algunas coincidencias, los participantes mostraban un mayor interés en la otra persona. Al no estar completamente de acuerdo desde el principio y necesitar tiempo para conectar, es decir, lograr una validación personal basada en el esfuerzo, el valor asignado a esa pareja potencial se incrementaba. Estas personas tenían más probabilidades de expresar su deseo de volver a verse o de pasar más tiempo juntos, calificando a sus parejas potenciales como más atractivas que el grupo de control. Gurrit Birnbaum, psicólogo social y coautor del estudio, afirma: las personas que se dejan conquistar con facilidad no nos atraen tanto como aquellas que no, ya que la facilidad puede sugerir desesperación por tener una pareja. Esto las hace parecer menos valiosas y atractivas en comparación con aquellos que no revelan su interés romántico de manera inmediata. Esta conclusión puede parecer obvia, pero, al mismo tiempo, cierta. Cuanto más difícil es desentrañar la personalidad de alguien, más atractivo resulta en comparación con aquellos a quienes conoces en apenas unas horas. Sin embargo, antes de poner esto en práctica, los investigadores reconocen que hacerse de rogar puede resultar contraproducente si no se ejecuta correctamente, ya que corres el riesgo de parecer demasiado arrogante o desinteresado. Por tanto, podemos concluir que lo más importante no es impresionar a la otra persona desde el primer encuentro y seducirla a toda costa. En realidad, esta lección se aplica a todas las relaciones sociales. Lo fundamental no es caer bien o resultar irresistible, sino construir gradualmente una relación sana y significativa, respetando los tiempos de cada uno. El deseo de conectar con el otro y conocerlo en profundidad de manera pausada y sin prisa, con un toque de misterio e incertidumbre, puede hacer que tanto el deseo como la compatibilidad entre ambos crezcan de manera exponencial. Incluso si al final no terminan juntos, podrían construir una sólida amistad, que en muchos casos es más valiosa que un encuentro romántico efímero. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte, déjanos tu like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre seducción y conquista. Hasta la próxima.